Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, Ciudad Merliot, República de El Salvador. Hoy es día de alabar al Señor, día de honrarle en espíritu y en verdad. Vamos a continuar con el estudio de Éxodo capítulo 20 y estamos en lo que corresponde a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que son los que estamos analizando. Hemos analizado hasta el segundo mandamiento, que habla precisamente de dioses ajenos y de imágenes. Y ahora vamos a entrar cuando tomamos el nombre del Señor en vano, de Éxodo capítulo 20, versículo 7. Pero antes que todo vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, estamos agradeciéndote enormemente porque nos permites en este día del Señor presentar de nuevo tu palabra como parte de la adoración. Como siempre, que tú recibas la honra y la gloria y que cada uno de los hermanos y hermanas que escuchen sean muy edificados. Lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero dar una aclaración que no estamos transmitiendo debido a fallas que se dan en el Facebook o Internet. Cualquiera de esas dos fallas hay, pero este estudio se sube inmediatamente y ustedes lo podrán escuchar. Ojalá que a la hora del sermón ya tengamos restablecido esta situación de falla técnica. Bueno, el versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El tercer mandamiento resguardaba la santidad de Dios. Fue diseñado principalmente para prohibir el uso del nombre de Dios. Prohibir el uso del nombre de Dios en juramentos falsos, para impedirles a los israelitas jurar en su nombre y luego quebrantar el juramento. Y esto, hermanos, se ha transmitido aún dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hoy en día. Nosotros tenemos bien claro que no tenemos que hacer juramentos, sobre todo juramentos en el nombre de Dios. Sin embargo, pues se ha aplicado y puede hacerse a la prohibición del uso del nombre de Dios en el hablar profano. La palabra llevar, o la palabra hebrea, mejor dicho, que se traduce como tomarás, que es la palabra nasa en el idioma griego, quiere decir llevar o jurar. Y en este pasaje se da una elixir. Ya les voy a hablar lo que es una elixir. Una elixir de llevar en los labios, pues. Una elixir de llevar en los labios, es decir, exclamar el nombre divino. Puede significar falsamente y podemos ver que además de que puede significar falsamente las ambigüedades, o sea, una cosa ambigua es una cosa u otra, ¿verdad? O da lugar a que se entiendan dos cosas. Las ambigüedades permiten entenderla como la proscripción de perjurio de parte de los interesados en una demanda,
es decir, jurar en falso y el uso innecesario o frívolo del nombre divino. Bueno, ¿qué es una elixis? Una elixis es omisión de la frase u oración de una o más palabras sin alterar el sentido de la frase. Se lo repito, omisión en la frase u oración de una o más palabras sin alterar el sentido de la frase. Y le doy un ejemplo. Ella habla castellano, pero él no. O sea, ¿qué es lo que se omite? Ella habla castellano, pero él no. O sea, como quien dice, pero él no lo habla. Otra forma sería decir, pero él no habla castellano. Entonces, la frase primera declara lo que sigue y no hay necesidad de mencionarlo, pues. Muchas veces cuando se escribe repetimos innecesariamente lo que la primera frase ya lo ha dicho. Entonces, por eso le digo, ella habla castellano, pero es como que se diga, ella habla inglés, pero él no. ¿Ve? Entonces, ella ha ido a Francia, pero él no. O sea, ¿qué es eso? Él no ha ido a Francia. Esto es lo que es la elixis y no varía en el plural. La palabra elixis no hay que decir elixisis, sino que elixis es para singular y para plural. Entonces, los judíos más adelante en su historia comenzaron a creer que el nombre de Dios, o sea, Yahvé, era un nombre demasiado sagrado como para ser pronunciado del todo. Por consiguiente, los judíos rehusaban decir el nombre de Dios en vez de decir el nombre Yahvé. Insertaban ellos otra palabra, pues. Así lo consideraban tan sagrado. Por ejemplo, insertaban la palabra cielo, que podía sustituir a Yahvé. También usaban la palabra Adonai, que sustituía a Señor. ¿Ve? Entonces, otras versiones de las escrituras siguen en general esta práctica traduciendo Yahvé como Señor en letras mayúsculas en lugar de transliterar el nombre como generalmente se hace con los nombres propios. No obstante, es poco probable que la intención de Dios era que su nombre personal permaneciera sin pronunciarse. Y aquí también doy otra aclaración de la gramática del castellano, pues, que es transliterar. Transliterar es representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro, o sea, transcribir, pues. No se traduce, sino que se usa la misma raíz, y esto sucede en todos los idiomas. Evidentemente que en todos los idiomas se comete esta transliteración. O sea, no quiero una traducción, uno puede decir, sino una transliteración de estos términos. Y yo le doy ejemplos. Por ejemplo, la palabra mapear, que usamos más que todo en Nicaragua, ocupan esta palabra, voy a mapear, o sea, de to map, del idioma inglés. ¿Qué es esto? Están diciendo trapear, ¿ve? Voy a mapear, o sea, como que nosotros digamos voy a trapear. Otra palabra que aquí es bien usada, mal usada, transliterada, voy a parquear el carro, dice uno, de parquear, de to park, del idioma inglés, o sea, parquear, que la real traducción sería estacionar, ¿ve? Ese es lo correcto. Bueno, le doy un ejemplo bíblico. La palabra
baptize del idioma inglés en tiempo pasado, es bautizar. ¿Y qué es el significado? Es sumergir o zambullir. Por eso todas las veces que usted en el Nuevo Testamento lee la palabra bautizar, usted fácilmente la puede sustituir por sumergir o zambullir. Por eso en aquel tiempo, sobre todo cuando se dio el establecimiento de la iglesia en el primer siglo, para las personas de esa época no era problema entender que al decir bautizar, como en su idioma era entendible claramente, no era problema que estaba diciendo hay que sumergirlo, hay que zambullirlo. Nosotros en el idioma español tenemos que dar esta explicación por esa transliteración que se ha hecho de la palabra. Entonces, dice, arrepentíos y bautícese. Cada uno de vosotros, usted claramente puede decir, arrepentíos y sumérjase o zambúllase. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere sumergido o zambullido. ¿Ve? No hay ningún problema que usted, hermano o hermana, lo sustituya por eso. Por eso estoy dando la explicación de lo que es el transliterar. Como les digo, lamentablemente en los idiomas se usa esta manera de hablar, pero que por eso doy la explicación. Bueno, pasamos al siguiente mandamiento. El siguiente mandamiento se refiere al día de reposo, que lo tenemos en los versículos 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20, 8 al 11. Aquí hay una amplia explicación, hermanos, y voy a tratar de decir lo más que pueda. Este es el 4º mandamiento. El 4º mandamiento fue dado para honrar a Dios y beneficiar a Israel. Dios era honrado por el hecho de que Israel, al renunciar al trabajo en el día de reposo, proclamaba que tenían fe en que Dios podía proveerle a la nación. Por ejemplo, cuando recogían el maná, demostraban fe en que Dios les proveería suficiente alimento en 6 días para que pudieran reposar en el 7º día. Entonces, al hacerlos, es decir, al hacerlos recordar los 6 días de la creación, el descanso del día de reposo manifestaba la soberanía de Dios y el hecho de que Él hacía posible la vida. Entonces Israel se beneficiaba por el hecho de que el día de reposo les proveía un momento de descanso y de refrigerio a ellos y a todos los que trabajaban para los israelitas. Y aquí doy una aclaración que es bien importante, ya la he hecho en varias de mis disertaciones, en varios temas, sobre todo cuando he hablado de libros del Antiguo Testamento y cuando me he referido a, por ejemplo, cuando vimos el estudio de Génesis. ¿Cuál es la aclaración? Dios reposó en el 7º día, pero óigase bien, Dios no reposó porque estaba cansado. Eso es ridículo pensar como que Dios había trabajado tan arduamente del 1 al 6º día en la creación, había hecho tantas cosas majestuosas que estaba cansado y entonces por eso reposó. No,
pensar de Dios, un Dios que se cansa, es lo más absurdo que puede haber. Dios no se cansa, hermanos, porque es Dios grande, Dios todopoderoso. No podemos depender de un Dios con características y condiciones humanas. Eso no es posible. Dios, es lo máximo, es lo supremo, y no podemos hablar sobre esa situación del Dios creador, del Dios todopoderoso. Entonces, ¿cómo es que había de ser recordado el día de reposo? O sea, óigase bien, póngale énfasis, recordado el día de reposo. Los 10 mandamientos no dicen nada acerca de adorar en el día de reposo, porque ese también es otra equivocación, como que el día de reposo era día de adoración. No era día de adoración, era día de no trabajar, de obedecer lo que Dios había dicho, pero no fue día de adoración. Fue posteriormente que se añadió, y lo vamos a ver en determinado momento, dentro de un momento, pues, que se añadió que el día de reposo era como que era día de adoración, pero originalmente no se dio así el día séptimo como día de reposo. La práctica de adorar, pues, en el día de reposo y asistir a la sinagoga surgió más adelante en la historia de Israel. Más bien, el día de reposo era un día de descanso y no necesariamente un día de adoración. Les dejo claro esto para que no confundamos, ¿verdad? Entonces, para santificar el día de reposo, no se requería que el pueblo de Dios adorara, en vista de que la palabra santificar quiere decir simplemente apartar, o sea, quiere decir también poner aparte. O sea, eso es lo que hacían, pues apartaban, ponían aparte, obedecían lo que Dios decía, que no se tenía que trabajar, hacer acción alguna en ese día. Entonces, se puede apartar un día para descansar, al igual que se puede apartar un día para adorar. En cual caso, este día, el día del Señor, ¿para quién? Para la iglesia, porque así está enseñado de parte de nuestro Señor a través de sus discípulos. Este es el día de adorar. Entonces, la razón que se da para guardar el día de reposo en este pasaje es que Dios creó todo en 6 días. Por eso miren lo que dice el versículo 11. Reposó en el 7º día. Y luego vemos que por eso Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, a la siguiente generación de israelitas, Dios dio otra razón para guardar el día de reposo, diciendo, miren lo que nos dice, vayamos a Deuteronomio 5:15. Acuérdate, miren la otra razón que se les dio después. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, el día de reposo había de guardarse como un recordatorio, no solamente del poder creador de Dios, sino también del poder redentor de Dios. Es maravilloso, ¿verdad? Entonces, la importancia de estos eventos, o sea, la creación y la liberación, hizo que Israel pusiera un gran énfasis en guardar este mandamiento. En años posteriores, la insistencia de los judíos en guardar el día de reposo, más que cualquier otra cosa, los distinguió de los demás pueblos. Entonces, algunos que creen que los cristianos todavía deben guardar el día de reposo, usan este pasaje equivocadamente, pues, para decir
que el mandamiento del día de reposo es un mandamiento perpetuo dado en el momento de la creación, formalmente establecido en los 10 mandamientos para jamás ser revocado. Esto es erróneo. Sostienen que la cláusula que dice acuérdate del día de reposo implica que ya se estaba guardando el día de reposo. Además, en vista de que se menciona a Dios bendiciendo el día de reposo y santificándolo inmediatamente después del relato de la creación. Miren lo que dice Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó. Póngale cuidado a esto, en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, afirman pues que Dios en ese momento apartó el día de reposo como día santo y requirió que el pueblo lo guardara. ¿Ve? Que el pueblo lo tenía que guardar, que cumplir pues lo que Dios les estaba diciendo. Entonces, como respuesta, deben tenerse en cuenta 4 hechos importantes. Yo les voy a mencionar estos 4 hechos importantes. El número uno, por lo menos ya se había observado un día de reposo, probablemente más, según consta en el capítulo 16 de Éxodo. Yo les recomiendo que si usted lo desea, extra estudio en la tarde, cuando usted lo desee, puede leer todo el capítulo 16 de Éxodo. Esta vez puede que sea a la que Dios se refirió cuando dijo, acuérdate del día de reposo. Número 2, la mención de la santificación del día de reposo en relación con la creación no quiere decir necesariamente que Dios bendijo el séptimo día en el momento de la creación. Puede que simplemente sugiera que debido a que Dios reposó en ese momento, Dios ahora, en el momento de la redacción de Éxodo, estaba bendiciendo el día de reposo y santificándolo. Número 3, el término acuérdate. Esto es bien importante, hermanos. El término acuérdate no implica necesariamente que Israel había estado previamente guardando el día de reposo de una manera habitual. La palabra acuérdate podría simplemente querer decir observar fielmente. Mire lo que dice, por ejemplo, Malaquías 4:4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los días antiguos. Mire, le pongo un ejemplo y usted lo va a entender de esto que estoy diciendo aún más. Si un joven, una joven, en el caso nuestro, cuando Sarita, la hija menor, dejó el hogar por irse a hacer su años de internado de medicina, después su año social a San Agustín, departamento de Usulután, fueron 2-3 años que estuvo fuera de casa. Bueno, si un joven deja el hogar para ir a la universidad por primera vez, es probable que su madre le diga, acuérdate de escribir. Fíjese bien, su madre le puede decir, o su padre pues, le puede decir, acuérdate de escribir. Dicha solicitud no quiere decir que el joven ha estado escribiendo todo el tiempo, sino que es una petición a no olvidar lo que la madre está diciendo en ese momento. Del mismo modo, pues, poniéndole yo este ejemplo, Dios estaba diciendo, no te olvides de guardar el día de reposo. O sea, acuérdate, pues, no te olvides de guardar el día de reposo. No era que ya lo estaban guardando, pues. Y número 4, no hay registro bíblico que diga que alguien guardara el día de reposo antes de Éxodo. No hay ese registro bíblico, que alguien guardara el día de reposo antes de Éxodo.
Aun si el día de reposo fue observado durante el periodo patriarcal, ello no nos obliga a observar el día de reposo en la actualidad. Yo creo que la palabra de Dios, como lo he dicho siempre, ella es clara. Cuando con la gran ayuda del Espíritu Santo, nosotros tratamos de explicar lo que ella ha plasmado, lo que ella nos ha dicho. Bueno, entramos al siguiente mandamiento, muy importante, por cierto. ¿Cuál es el siguiente mandamiento? Honrar a los padres, el versículo 12 de Éxodo 20. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días, miren, se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el quinto mandamiento. Fue diseñado para promover relaciones apropiadas entre padres e hijos. Es decir, el hijo había de honrar tanto a su padre como a su madre. ¿Cómo? Bueno, digo, al menos voy a decir 4 razones. Bueno, número 1, obedeciéndolos. Miren lo que dice en relación a obedeciéndolos en Deuteronomio 21, 18 al 20. Y usted va a notar, ya lo hemos estudiado en otras lecciones, lo claro, la dureza que había. Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz, un hijo necio, un hijo perverso, pues, y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y hablándole castigado, y habiéndole, castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre, miren, su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Miren qué claro, es glotón y borracho. Número 2, pues, respetándolos al hablar con ellos y sobre ellos de manera respetuosa. Dice el Levítico 19:13, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Ese es el número 2. Número 3, no maldiciéndolos ni golpeándolos. Éxodo 21:15 dice, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Luego también en Levítico 20:9, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Qué duro era, hermanos, qué duro era, pero eran realidades que se cumplían de acuerdo a la ley mosaica. Y por último, número 4, proveyéndoles sus necesidades cuando ya no fueran capaces de mantenerse a sí mismos. El Señor Jesús, mire, y esto lo hemos estudiado también cuando los días miércoles que estudiamos la vida y ministerio de Cristo. El Señor Jesús indicó en Mateo 15:3 al 6, dice así, donde habla de honrar a los padres, incluía este cuarto significado. Leamos, dice, respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Reprendió
a los fariseos por quebrantar el mandamiento de honrar a sus padres y afirmar que los recursos financieros que debían de haber compartido con sus padres era corbán, o sea, o entregado a Dios. O sea, yo ya hice corbán. ¿Qué era corbán? Mi ofrenda a Dios. Si ya hice mi ofrenda a Dios, ¿qué me importan mis padres? ¿Ve? El Señor Jesús les condenó eso, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo aplicó este mandamiento a los cristianos. Dice en Efesios 6, 1 al 3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, el apóstol Pablo describió este mandamiento como el primer mandamiento con promesa. Otros mandamientos habían dado razones para obedecerlos. Sin embargo, este fue el primero en contener una promesa. Según Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ve? Y la promesa es, miren, aquí está bien clara la promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hablando con mi esposa en esta semana, y varias veces lo hemos hecho, comentamos de hijos o hijas con matrimonios o con sus padres, mejor dicho, que los desamparan en una forma muy degenerada, en una forma que no tiene nombre, al grado pues de que realmente incomoda a cualquiera que sabe sobre estas situaciones de la conducta de hijos o hijas hacia sus padres. Esto es realmente muy triste, enardece, encoleriza saber sobre estas situaciones. Entonces, para los israelitas quería decir que se le permitiría seguir viviendo en Canaán como, mire, si honraba a sus padres. Imagínense qué cosa. Vos vas a vivir, pues, o ustedes van a vivir si honran a sus padres. De lo contrario, había que cortarlos. Esa era la realidad. Los que honraban a sus padres guardarían el pacto entre Dios y sus padres y no se alejarían del Señor. En última instancia, Israel fue llevado lejos de la tierra que Dios les había dado por no cumplir con los requisitos de la ley que sus padres les enseñaron. Entonces, lo que vemos es la adaptación que el apóstol Pablo hace de la promesa. Implica que el hijo que obedece a sus padres vivirá mejor. Esto es bien claro, porque dice, para que te vaya bien y tendrá una vida más larga y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, no debemos interpretar las palabras del apóstol Pablo en el sentido de ser una promesa inquebrantable, sino como un principio, pues. Un principio. En general, los hijos que aprenden a obedecer a sus padres y se someten a la autoridad viven mejor y por más tiempo que aquellos que no lo hacen. Y usted, hermano y hermana que me oye, usted conoce en vastedad de tanto mal ejemplo de hijos e hijas para con sus padres que actúan en una forma que no tiene nombre en la vejez de ellos. Esto es el mensaje, pues, que de aquí recibimos en este mandamiento. Yo voy a parar acá, voy a continuar a la hora del sermón, siguiendo analizando los siguientes mandamientos que tenemos en esta lección de Éxodo capítulo 20, que trata sobre los 10 mandamientos. Es mi deseo
que haya habido mucha edificación en cada uno de mis hermanos y hermanas presentes como en los oyentes en cada país, que lo hacen porque realmente es bendita palabra de Dios. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos enormemente porque tú nos ayudas y nos fortaleces, nos enseñas con tu divina palabra muchas, tantas y excelentes cosas que de ella aprendemos. Gracias por ello, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.